soy Andrea Aranguren y me encuentro en las instalaciones del Ministerio de Turismo porque hoy vamos a abordar un tema de suma importancia para todos los venezolanos, y es que vamos a conversar acerca de la reactivación del turismo en nuestro país. Y es por eso que a mi lado se encuentra el señor Ain Padrón, quien es nada más y nada menos que el ministro de Turismo. Bienvenido, señor ministro, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, bueno, y prestos aquí a responder sus inquietudes. Señor ministro, yo quisiera comenzar esta entrevista con una de las interrogantes que más se hacen los venezolanos y el sector económico de nuestro país, y es ¿qué plan tiene el Ministerio de Turismo para el último trimestre de este año? Fíjate, para poder dar respuesta a lo que tiene que ver con los planes ya para finales de año, es importante saber de dónde venimos. Desde el mismo comienzo de la pandemia. La pandemia, como tú sabes, se decretó la emergencia el 15 de marzo por el presidente del año 2020, y bueno, tuvimos muchos meses cerrados. El turismo estuvo totalmente paralizado. De hecho, el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili, en su informe del año 2020, señalaba las grandes afectaciones que ha tenido el turismo a nivel mundial. Una caída mundial del 75%. Venezuela pues no escapó a esta realidad. Fuimos duramente afectados. 18 de octubre, ese fin de semana, empezó una reactivación paulatina con el cumplimiento de protocolos, con restricciones de espacio, con restricciones de horario, para ir adentrándonos a la realidad de hacer turismo en pandemia. Posteriormente, el mes de diciembre, que fue un mes de flexibilización ampliada, en el cual se empezó a reactivar el sector turismo, digamos, de una manera muy paulatina. Hacer turismo en pandemia es complicado, es complejo, es desafiante. Y así empezamos el año 2021. Tuvimos una temporada de carnavales bien interesante, que inclusive pudiera yo decir que, por ejemplo, en el caso de Margarita, el estado Nueva Esparta, tuvo una temporada muy buena, inclusive, comentando con números nuestros, inclusive, pudimos detectar que los carnavales fueron muy buenos para la isla, los mejores carnavales en los últimos 5 años. Así tuvimos otros espacios de Venezuela que se fueron reactivando, como el caso de La Guaira, las playas de Aragua, de Carabobo, Falcón, Morrocoy, se estuvo muy visitado, Mochima. Higuerote. Sí, todo lo que es la costa mirandina, todo lo que es el centro norte costero de Venezuela, se empezó a reactivar con el turismo de la proximidad. Los turistas, los que viven cerca, van a los espacios cercanos, porque es el turismo que está planteado en este momento. Para lo que se llamaba la Semana Santa, se perfilaba como una Semana Santa dentro de la realidad de la pandemia. Una Semana Santa muy aceptable, con muchas reservaciones de hoteles, la gente ya haciendo los planes para viajar en familia. El hecho de estar muchos meses encerrado en su casa pone a la familia a querer, obviamente, y es lógico, a querer desplazarse hacia los espacios abiertos, los parques, las playas, las montañas. Lamentablemente hubo un rebrote, y como tú sabes, pues la Semana Santa fue una semana radical. Así hemos ido avanzando. Después se tomó la decisión, el presidente y la comisión presidencial que atiende la pandemia decidió volver a empezar el trabajo con el sector turismo, y así otros 53 sectores. El turismo en pandemia es complejo, ¿no? Porque uno está expuesto a lo que pueda suceder con la pandemia. Y con lo que quiero decir que lo que pueda suceder con la pandemia es que existan rebrotes. Yo estoy convencido que las decisiones que ha tomado el gobierno nacional, las decisiones que ha tomado el presidente han sido acertadas, porque el manejo de la pandemia ha sido efectivo, eficiente y oportuno. De hecho, los números así lo reflejan. ¿Cuáles son los números? Bueno, nosotros tenemos los números más bajos de contagios y de fallecidos. Se ha controlado a través del método 7+7, que pudiera ser criticado, pero los resultados están allí. Eso obviamente
nos hace perfilar de que en la medida que nosotros, como sociedad, el Estado, dando el ejemplo, podamos controlar la pandemia, nosotros entonces podemos ir avanzando de manera paulatina. Me preguntaste cuáles eran los planes para el último trimestre. Nosotros, obviamente, tenemos la FITBEN, tenemos planteado hacer la FITBEN a finales de noviembre, que ese es el gran elemento fundamental para la promoción de Venezuela, es de Venezuela, tanto de turismo nacional como internacional, la FITBEN. Ahora nosotros tenemos que ir evaluando poco a poco, alguien me comentó, cómo vamos desarrollando, cómo se va desarrollando. Hay varios elementos con los cuales nosotros nos hemos ido adentrando a enfrentar la pandemia. El primer elemento tiene que ver con las cuarentenas, la forma como se presenta, el esquema de 7+7, por un lado, los controles todo lo que tiene que ver con los protocolos, las restricciones de horario, las restricciones de aforo, y a esto ahora se le agrega, bueno, obviamente el uso obligatorio del tapabocas, ahora a esto se le agrega la vacunación. La vacunación es un elemento también que va a ayudar a que nosotros podamos ir avanzando. En la medida que nosotros vayamos viendo, tanteando el camino al corto plazo, nosotros podemos ir pensando qué es lo que va a estar sucediendo. Fíjate, cuando tú evalúas lo que están haciendo los países, nadie tiene planes para el largo plazo, ni para el mediano plazo. Todos los planes son a muy corto plazo, porque es la realidad que impone la pandemia. Si nosotros, y esto aquí ya es una percepción mía, si nosotros logramos mantener controlada la pandemia y que además vamos avanzando de manera paulatina y segura con la vacunación, en esa misma medida nosotros vamos a ir haciendo planes. Pero debo decir además que próximamente en el mes de agosto, no es el tercer trimestre, pero es ahorita el mes que viene, comienza el arribo a Venezuela de los turistas rusos. Nosotros el día 30 de marzo suscribimos un acuerdo con la Federación de Rusia, con las autoridades de turismo. Hemos sostenido muchas reuniones con las autoridades, se aperturó el vuelo Caracas-Moscú y próximamente van a estar llegando turistas rusos bajo el esquema de burbuja. Son turistas que han sido previamente seleccionados, son turistas vienen vacunados, son turistas que van a estar realizándose una PCR antes de salir de la federación con una duración de 48 horas, pero que además en Venezuela van a estar tratados bajo el esquema de burbuja. Los espacios donde ellos van a estar son espacios donde las personas que lo van a atender son personas que van a estar vacunadas. Ya nosotros estamos avanzando en el estado de Nueva Esparta con la vacunación, hemos avanzado muchísimo, pero además no existe posibilidad de que haya algún tipo de contagio, porque los que estarían trabajando en contacto con los turistas son personas que no pueden salir de sus espacios. No pueden salir de sus espacios, son personas que estarían vacunadas, son personas que estarían cumpliendo protocolos de ingreso y de ingreso a las instalaciones, a los espacios donde van a estar los turistas, y obviamente eso nos garantiza de que las posibilidades de contagio, que siempre puede haber alguna posibilidad, sean mínimas. Eso vamos a tenerlo planteado desde el mes de agosto y todo el año, ¿no? Señor ministro, ¿cuáles son esas estrategias, ya que me está mencionando esto, que van a aplicar de manera paulatina para atraer al turismo internacional? Fíjate, nosotros nos hemos propuesto 5 grandes líneas estratégicas para el plan de desarrollo de turismo en pandemia y pospandemia. El primero de ellas, la primera de esas líneas estratégicas, es la línea estratégica referente a la rectoría y a la gobernanza. La rectoría desde el Ministerio de Turismo, todas estas actividades que estaríamos haciendo con los turistas rusos en este caso, pero con todos, son coordinadas previamente con el Ministerio de Turismo. Nosotros somos los rectores de la política, como debe ser, como está establecido en la ley, como está establecido en la Constitución, los rectores de la política, pero además le agregamos la gobernanza. Nosotros estamos trabajando con los involucrados del sector turismo. ¿Quiénes son los involucrados del sector turismo? Los prestadores de servicios, los turoperadores, las comunidades turísticas organizadas, todas las entidades del Estado que tienen que ver con la prestación de los servicios. Ese es el primer elemento, línea estratégica. La segunda línea estratégica tiene que ver con la promoción, el posicionamiento y la comercialización de los espacios turísticos.
nosotros somos un país megadiverso. Somos de los países más megadiversos del mundo. De 193 países, solo 17 son megadiversos. Venezuela está ubicado entre los primeros 10 y eso nos da una gran fortaleza. Pero que fortaleza por sí sola no es suficiente. Es necesario promocionar nuestras bellezas, todas las bellezas que tenemos, los parques nacionales, nuestras playas, las montañas, ir posicionando a Venezuela como espacio y destino de turistas extranjeros, como espacio y destino al turismo del encuentro, de la paz, y obviamente la comercialización que se hace desde el Estado y obviamente desde los prestadores de servicios, los turoperadores. Un tercer elemento tiene que ver con la promoción de las inversiones. La promoción de las inversiones que tienen que ver con la captación de recursos, tanto públicos como privados, nacionales y extranjeros, para el mantenimiento, pero además para la construcción de nuevos espacios, nuevas estructuras turísticas. Un cuarto elemento tiene que ver con la capacitación, la profesionalización y la sensibilización de las comunidades. Uno puede tener la mejor playa, el mejor hotel, pero si no hay una buena atención no será ni la mejor playa ni el mejor hotel. Entonces es importante que nosotros profesionalicemos el sector. Nosotros tenemos muchas carencias en el sector turismo. Puedes ir a un hotel 5 estrellas y te conseguirás gente que no habla otro idioma. Vas a alguna playa y el trato no es especialmente el que se necesita para atraer turistas. Entonces estamos haciendo un trabajo allí importante en todas las regiones. Nosotros tenemos presencia en todas las regiones y a través de nuestra unidad de capacitación y de sensibilización pues estamos adentrándonos allí con el apoyo del sector privado, porque si hay alguien interesado aquí, y las comunidades del sector privado, porque aquí el 99% de los hoteles son privados, pero nosotros trabajamos, como te dije, en la primera línea estratégica, la gobernanza. Y el último elemento estratégico tiene que ver con la gestión de los destinos, es decir, nosotros tenemos que saber en cada estado, en cada municipio, en cada parque nacional, qué es lo que nosotros tenemos allí para promocionar. Lo que tiene que ver con la seguridad, la policía turística, la certificación de ruta, algo increíble. Nosotros nunca hemos certificado ruta. Nosotros hemos empezado un proceso de certificación de rutas, de categorización de hoteles, de entregar licencias, de entregar registros turísticos nacionales, para nosotros ir avanzando en la gestión del turismo. Así que nosotros podamos identificar cuáles son estos hoteles que sí son 5 estrellas, que realmente son 5 estrellas, pero que además prestan un servicio 5 estrellas. Entonces, esas son las 5 líneas estratégicas con las cuales nosotros nos estamos adentrando en el desarrollo del turismo y el cambio de la visión de país rentista petrolero a un país de economía productiva, pero con visión turística. Ministro, Sudamérica cuenta con numerosos lugares turísticos. Según su criterio, ¿qué tiene de diferente Venezuela que pueden visitar, que pueden venir a nuestro país como opción vacacional? Bueno, te voy a repetir algo que ya dije. Venezuela es un país megadiverso y está entre los países más diversos del planeta. Estamos entre los primeros 10. Pero además somos el 6º país con más aves, con más especies. Alguien por ahí de manera jocosa me comentaba que si tú querías ir a grandes montañas ibas a Chile, y si querías ir a unas playas muy lindas ibas aquí al Caribe, y si querías ir a la selva ibas aquí al Amazonas, pero si tú querías ver todo eso en un solo país, tú venías a Venezuela. Así es. Entonces yo creo que eso es una señal clara de que nosotros, en un espacio que es relativamente pequeño, nosotros tenemos prácticamente todos los climas existentes en la Tierra. Paraíso. Es un paraíso. Tenemos además 1/3 del país cubierto por parques nacionales, parques recreacionales, monumentos naturales, que lo hacen ver, y no solamente que lo hacen ver, es un país de naturaleza, que es un elemento fundamental a la hora de promoción de Venezuela. Nosotros ofrecemos naturaleza. Este domingo 25 de julio el presidente de la República anunció en su alocución que ya se encuentra la variante Delta en nuestro país. ¿Considera usted que esto alarmaría a los turistas y haría que retrocediera otra vez el tema del turismo en nuestro país? Mira, fíjate, yo no soy médico, pero digamos que uno se empapa, lee. Yo creo que en la medida que nosotros tomemos las previsiones
los controles, los protocolos, el uso de los tapabocas, nosotros vamos a poder ir avanzando en medio de ese gran desafío, porque ahorita es la variante Delta y no sabemos si después aparecerá otro. El secretario general de la OMT, de la Organización Mundial de Turismo, hace algunos meses, en una conversación con él, estando yo en la República Dominicana, en una reunión de ministros, decía allí, nosotros tenemos que aprender a convivir con esta realidad. Claro, no es hacer lo que hacíamos antes de, es hacer nuevas cosas ante este desafío. Si lo hacemos así, yo creo que nosotros podemos avanzar con las restricciones que existen. Alguien pudiera decir que nosotros no vamos a poder volver a tener los números que tuvimos. Bueno, yo entiendo que el mismo secretario general de la OMT lo ha dicho. Los números que se tenían a principios del 2020 se pudieran estar recuperando en el año 2025. No se sabe. Ya ha empezado un proceso de reactivación paulatina en Venezuela del turismo, bueno, con todas las limitaciones que existen. Las limitaciones del espacio, las limitaciones de los tiempos, de las cantidades de personas que pueden estar en un espacio, el cumplimiento de protocolos de acceso a un hotel, a algún espacio, el uso del tapaboca. Uno está en una playa y ve a la gente uno con el tapaboca, el uso de los geles, las vacunas. Todo eso nos va a ayudar a ir enfrentando la realidad desafiante para todos, que es la pandemia. Señor ministro, una última pregunta. ¿Qué proyectos y metas tiene planteado para su periodo 2021-2022? Mira, bueno, la primera meta es ir avanzando en el desafío de la pandemia, ¿no? Primera meta, ¿no? Que nosotros podamos tomar decisiones que tengan acordes a la realidad de la pandemia y que el turismo se vaya desarrollando de manera paulatina, porque no hay otra forma. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es ir consolidando el turismo receptivo desde la Federación de Rusia, desde Bielorrusia, desde Turquía, desde el Medio Oriente y desde América Latina, fortaleciendo el turismo receptivo bajo el esquema que está planteado, que es el esquema de burbuja, como ya lo planteé. Esos son dos temas importantes que nosotros estamos evaluando y trabajando para que se consolide. Otro elemento que yo considero es que las 5 líneas estratégicas, profundizarlas y llevarlas hasta lo más profundo de nuestras estructuras, desde el ministerio, sus entes adscritos, y trabajarlos en gobernanza con el sector privado, con las comunidades, con los organismos y entidades que están relacionados con el sector. Es un gran desafío que tenemos porque muchas veces uno va a una gobernación o va a una alcaldía y no tiene ninguna estructura relacionada con el turismo. Recientemente, hablando con un alcalde, ellos no tenían ningún tipo, nada, no tenían ni siquiera alguien que estuviera encargado de manera directa del turismo, sino alguien que está encargado de varios temas. Entonces uno de los temas es turismo. Muy por encima. La inexistencia de algunas corporaciones de turismo. Tenemos que ir avanzando en el nombramiento de los órganos superiores de turismo como elemento cohesionador de la acción, de todo lo que tiene que ver con la funcionalidad turística. En la medida que nosotros podamos entender cómo nos movemos en medio de la pandemia, entonces nosotros vamos a poder ir avanzando. Esto no es un trabajo de alguien por allá solo, alguien aislado. La pandemia es una situación terrible, es una situación muy desafiante que hace que tomemos las decisiones ya con grandes evaluaciones para no afectar la toma de una decisión, la vida. Eso creo que está dentro de los primeros planes. Obviamente hay otros planes que son bajan del ser lo estratégico a lo táctico, todo lo que tiene que ver con los cursos, las capacitaciones que estamos haciendo, la reactivación del teleférico de Mérida, que estamos trabajando también en ello, con apoyo del presidente. Claro, el teleférico de Mérida está detenido ahorita por las sanciones, por un lado, la venta de los repuestos, hay otros temas allí estructurales que estamos trabajando, pero yo creo que vamos... en los próximos meses estaremos reactivando el teleférico de Mérida. Hemos venido trabajando con las alianzas comerciales en los hoteles nuestros y hemos tenido excelentes resultados.
Hay hoteles que hemos tenido excelentes resultados en la alianza comercial. Siguen siendo hoteles del Estado, pero estamos trabajando en la alianza comercial y otros estamos revisando la alianza de manera tal que hacerlo eficiente y que puedan aportar al Estado los recursos que el Estado necesita además. Perfecto. Ministro, le dejo las cámaras de Minuto Informativo para que haga una invitación como representante del turismo en nuestro país para que visiten este país que es maravilloso. Bueno, saludos, gracias por la invitación. A usted de verdad, siempre complacido de conversar sobre el turismo, materia que además a mí me apasiona y que estoy empeñado en que el turismo sea un elemento y un factor fundamental para el crecimiento, para el desarrollo y la inclusión social. Venezuela es un país megadiverso, un país multidestino, un país hermosísimo que yo invito a visitar. Invito a los venezolanos a conocer nuestro país. Por ahora, dentro del turismo de la proximidad, porque es lo que tenemos planteado, hay un gran desafío para la humanidad, que es la pandemia. Hay que cuidarse, hay que respetar los protocolos, hay que respetar la semana flexible y la semana radical. Hay que vacunarse, hay que usar el tapabocas y bueno, a cuidarse y a visitar Venezuela, que Venezuela es bella. Nuevamente, ministro, muchísimas gracias por aceptarnos en su oficina y ustedes, amigos, no se aparten de nuestro perfil para que se enteren de más noticias. Yo soy Andrea Aranguren y nos vemos en una próxima entrega.